Programa número 30, como siempre recordamos, suscríbanse a nuestro canal Tribulaciones TV y den un like si les gusta el programa. Hoy tenemos una edición muy especial porque, como siempre digo, no solamente hablamos de música y también le toca a la política el turno, y creo que estamos a pocos días de las elecciones y creo que amerita una buena charla y que mucha gente todavía no sabe qué hacer el domingo, se entere un poco cómo está la cosa y que realmente no hay nada más que dos opciones por otro lado, ¿no es verdad? Invitados especiales, por supuesto, tengo por un lado a mi derecha a Norby Cambiaso, ya un columnista del programa, su segundo. ¿Cómo andás, Norby? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo bien. Hoy traes algo interesante desde Checoslovaquia, la vieja Checoslovaquia. La vieja Checoslovaquia, sí. Bien, buenísimo. Y tengo también a Cris, como siempre. ¿Cómo andás, Cris? Hola, buenas noches. Muy feliz de tenerte nuevamente, Norby, y un gusto de conocerte. Bien, y tengo acá, ahora sí, a mi izquierda el invitado especial, que es el señor Cristian Chipi Castillo. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, gracias por venir, en serio, que estarás a full ya en estos días finales, ¿no?, de la campaña, ¿no? Sí, sí. Bueno, y contaros, para empezar un poquito a hablar, ¿cómo es la coyuntura, el marco que nos encontramos, ¿no? Por un lado, una crisis terrible del gobierno, por el punto de vista económico y también político, casos de corrupción, bueno, un bochorno, renunció el canciller, bueno, hay un montón de temas que supuestamente daría la impresión que no va a tener una buena elección el domingo, ¿no? El gobierno, no sé. Vamos a ver el resultado. Lo que sí es que se da en el marco de un fracaso del Milei 1, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque a partir de la intervención del gobierno de Donald Trump están tratando de moldear una etapa de Milei 2, pero hay que ver si tiene un piso electoral que le permita tratar de avanzar en ese sentido. Estamos viviendo una intervención descarada del gobierno estadounidense en la política local y en la economía local, como verdaderamente nunca se ha visto, con el Tesoro comprando pesos y tratando de evitar la catástrofe final del plan, que lejos de ser todo marcha de acuerdo al plan, le marchó bastante distinto. Pero bueno, Estados Unidos ve una oportunidad en la necesidad de Milei para tener un control mucho más firme en su disputa geopolítica también en la región con China, y donde nosotros nos ven como un peón dentro de esa pulseada, y vamos a saber, digamos, con el tiempo cuáles son la letra chica o escondida o no escrita del acuerdo, ¿no? Si incluye base militar en Ushuaia, las preferencias para quedarse con los bienes comunes naturales, ya estamos viendo bloqueos a inversiones chinas que ya había en el país. Estaba viendo justo sobre un telescopio que se está construyendo en San Juan. Exacto. Sí. El gobierno ahora lo ha frenado. Entonces, creo que estamos en esa situación, y donde posiblemente un sector de los que votó a Milei en el 2023 no lo vuelva a hacer y se exprese un desencanto, un nuevo desencanto del sector que yo llamo del voto pragmático a Milei, ¿no? Hubo un voto de gente que es de derecha, que ya estaba con Juntos por el Cambio, volvió a votar derecha, que comparte la línea general, digamos, de la apertura, flexibilización laboral, joder a los trabajadores, como norte, como horizonte. Pero hubo otro sector que lo votó sin un compromiso ideológico con los postulados de Milei, posiblemente porque estaba muy mal y bueno, le entró la salida individual. Cuando no hay la posibilidad de una mejora colectiva, la magia de yo me voy a salvar solo, voy a zafar, entra, y eso es lo que consiguió Milei, con mucho apoyo material de todo el sistema de medios, del poder económico que lo quiso poner ahí. Y ahora estamos viendo el desencanto de eso, ¿no? Porque la plata no te alcanza, hayas votado a quien hayas votado, si se te cerró uno de los 20.000, de las 20.000 empresas que cerró, y la mayoría pequeño comercio, ¿no? Tampoco te preguntan a quién votaste, si te dejaron en la calle porque se fundió la empresa y te echaron o redujeron personal, tampoco te preguntan qué hiciste. Entonces, me parece que el desencanto es bastante grande, sobre todo, insisto, en los votantes de sectores populares de Milei, ¿no? Sí, se notó en parte de las elecciones, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia, ¿no? Y es, sobre todo, en no ir a votar. O sea, uno ve que hubo una baja del voto de Milei en el sur de la ciudad, y hubo también en los distritos de Gran Buenos Aires, en los municipios que bueno, de más origen popular, que no lo fueron a votar. O sea, la sociología electoral del voto de Milei fue mutando
de un voto un poco novedoso, donde sectores que votaban al peronismo lo habían votado, a un voto muy parecido al que tuvo el PRO con Juntos por el Cambio, ¿no? Esa es la mutación que ha tenido hasta ahora. Vamos a ver, ahora tenemos la gran encuesta nacional, la elección, y ahí vamos a tener si eso fue una tendencia de 2 elecciones o algo más generalizado. Hay un intento del gobierno de tratar de recuperar parte de ese voto. Yo veo difícil que lo logre. Y peor aún, desde el 7 de septiembre, que perdió la elección por paliza en la provincia de Buenos Aires, ha tenido un traspié detrás de otro, ¿no? Lo ha tenido que correr Esper, aunque esté en la boleta. Alguien que era muy importante en el esquema de poder de Milei, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? No es un personaje menor, Esper. Y bueno, y lo tuvo que esconder, porque la Fer Machado fue muy fuerte. Por ahora han tratado de hacer control de daños y que queden Esper, aunque hay lazos de mucha gente junto por el cambio con Machado. Comparte abogado con Milei, a Oneto, que fue candidato a vicegobernador de la Libertad Avanza en el 2023, y ese es abogado de Machado y de Milei. Es un poco raro, ¿no? Machado dijo, bueno, es como tener una cocinera común. Sí, ridículo. No sé a qué cocina se referiría, pero... Y también Patricia Bullrich tiene un tema ahí, ¿no? Bullrich tiene 2 cosas, Bullrich. Tiene uno que son aportes electorales de una dueña de una empresa, Lácteos Vidal, que recibió transferencias de Fred Machado y que a la vez aportó a la campaña de Patricia Bullrich. Sobre eso hizo Miriam Bregman una presentación en la justicia electoral para que investigue esto. Pero a la vez hay otro elemento, que es que ella no dijo nada de lo de Esper, y es ministra de Seguridad. Entonces, tuvo incluso un reportaje que le hicieron donde ella dice, esto se sabía. Bueno, pero si vos eras ministra de Seguridad y esto se sabía, no dijiste nada. Entonces, digo, hay un tema ahí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hasta ahora está bastante blindada Patricia Bullrich, que aparte de todo esto, recordemos, la responsable de las represiones brutales que hubo durante todo este gobierno, de que le tiraran a Pablo Grillo, que hoy se está recuperando un poco mejor, según informó su familia, ¿no? De la pérdida de un ojo, de la visión de un ojo de Matías Aufieri. Que ha venido varias veces, sí, es columnista casi del programa también. Y Jonathan Navarro, ¿no? Aparte de todos los gases, palo, bala de goma que se comió la gente en las marchas, que nos comimos en tantas movilizaciones. Bueno, ella tiene esa responsabilidad, ¿no? Que me parece gravísimo también. Pero bueno, está blindada por una parte del poder económico que la banca, como a todo el gobierno hasta ahora, lo cual no quiere decir que ese mismo poder económico vea con preocupación que la apuesta política que ha tenido está fracasando y que quieren tratar de ver a ver si lo rescatan, lo salvan, le arman un nuevo gabinete, le ponen gente que sea confiable para ellos, pero no sé si les va a salir, esa es la verdad, porque creo que, como te decía, necesitan un piso en la elección que no sé si van a conseguir, y para ese armado, ¿no? Y bueno, la crisis puede acelerar, eso también tenemos que estar abiertos. Tiene un punto de contacto con octubre del 2001, cuando se va a esa elección, a De la Rúa le va mal, niega que le haya ido mal, él dice, yo no me presenté a elecciones, fueron Terráneo y Alfonsín, no fue a mí que no me votaron. Y bueno, después le bajan el pulgar y diciembre. No es que la situación sea equivalente, pero hay elementos de contacto, ¿no? Una elección de un gobierno que llega muy desgastado a la de medio término, y infinitamente peor de lo que llegó Macri, que la gana la elección de medio término y después entra en crisis, se sube al caballo, pega, reacción popular en diciembre contra la reforma jubilatoria y entra la debacle del gobierno de Macri, ¿no? Esto no es así. Este ya quemó el cartucho del FMI, le duró 5 meses, a Bessent a pedirle ayuda como sea. Sí, hoy puso una plata de vuelta aparentemente para poder unos dólares más para... Hasta la elección llega, después veremos cuánto voto saca, cómo le va, y si Trump cumple, bueno, no me gusta, me voy, o sigue apoyando un poco más. Creo que, por eso te digo que lo que están buscando es lograr un piso en el cual anclarse y desde ahí tratar de seducir a algunos gobernadores, a los sectores que fueron dialoguistas en la primera etapa. Lo que pasa que está todo muy desgastado eso, ¿no? Y si se expresa un rechazo muy fuerte al gobierno electoral,
¿quién va a querer estar en un gobierno que ha recibido tal rechazo, ¿no? Entonces, es un plan que lo esbozan, han tenido reuniones para tratar de, bueno, de construir eso, pero no sé si les va a salir, ¿no? Yo creo que hubo mucha más resistencia al gobierno de lo que se admite o de lo que se pone en evidencia. Es cierto, fue fragmentada, fue dispersa, pero hubo mucha. Y esa resistencia hasta llegó a expresarse en el Congreso, ¿no? Porque se trate las jubilaciones, que se trate el Garrahan, la discapacidad, las universidades, fue producto de la calle. Y me parece que eso es un dato a tener en cuenta. Y bueno, y eso es lo que le ha puesto un gran límite a Milei, ¿no? Si hubiese sido por la dirigencia política, estaban todos con el cuento de la Argentina se hizo derecha, entonces nos tenemos que derechizar todo. Y esa fue la actitud de la gran mayoría de la superestructura política, incluyendo gran parte del peronismo que tomó esa línea. Y la calle le puso un freno pese a eso. Y después del 7 de septiembre nadie puede decir eso, ¿no? Ni hablar. O sea, se cayeron todas las tesis de muchos colegas que habían ya hecho papers y en la universidad, claro, maestría, de que todo se había vuelto derecha. Exactamente. ¿Viste? Giro a la derecha, totalmente. Y no que, o sea, a la derecha había habido político, pero mucho más coyuntural de lo que se veía, ¿no? Por eso yo siempre distinguía entre el voto de derecha, que no hay que negarlo, existe una parte que es derecha en esta sociedad y es así, con un voto coyuntural a Milei, ¿no? Entonces me parece que marcando eso uno entiende mejor. Y lo que te decía también, porque el peronismo, bueno, no hizo gran oposición, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Dirige la CGT, la CGT como que no existió, ¿no? Fue un gran ausente, o mejor dicho, está presente en el Pacto de Mayo con el gobierno, ahora negociando la reforma laboral. Y después, bueno, sufrió, yo lo vi en el Congreso, un desgranamiento de su bloque inicial. Empezó con 110, hoy le quedan 98. Sí, por eso no es garantía. Yo digo eso justamente porque no es garantía de los que dicen voy a votar a Unión por la Patria, se llama, ¿no? Fuerza Patria ahora. Bueno, Fuerza Patria, perdón. Parece una bebida, ¿no? Un fernet, no sé, bueno, no importa. Más allá de eso, digo que la gente dice, bueno, vamos a votar en contra de Milei, hay que frenar a Milei, dice la consigna de Fuerza Patria. Y en general, viste, muchos después se le van a otro lado, ¿no? Entonces no es una garantía, ¿no? Los diputados. Bueno, no, a ver, por ejemplo, te doy un caso, quizá el más llamativo es la lista en Tucumán, ¿no? Que le encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo como candidato testimonial. Bueno, la última sesión de diputados, Milei no quería que haya quórum, la quería voltear. Y su línea fue que no vengan los diputados. Los 3 de Jaldo no vinieron. Claro. O sea, no se aguantó ni siquiera hasta el 26 de octubre la campaña, porque ahí cerró una lista común. En realidad, de los 5 diputados peronistas de Tucumán, 2 están en el bloque de Unión por la Patria, dentro de los 98, y 3 forman un bloque aparte de Independencia, que lo hicieron al principio de todo la ley ómnibus. Se separaron, fueron firmas claves para que eso vaya al recinto, y fue un bloque, pero mileísta fanático. Solo al final vinieron a votar contra los vetos, cuando estaban en este proceso de volver a unir al peronismo en Tucumán. Pero aún así, los tipos jugaron abiertamente para Milei. Bueno, lo mismo pasó con los de Salta, con los de Misiones, el de Río Negro, que es de Beretilne, que había ido con Massa también. Y después de los 98, hay mucho que depende de los temas que votan, ¿no? Claro. Los de Catamarca han votado muchas cosas con Milei, los que responden al gobernador Jalil. Algunas veces Santiago del Estero, llegadas tardes estratégicas o no venidas. Los de San Juan el Rigi, una diputada de Neuquén que se fue contra el veto de los jubilados, se fue. Responde más al gobernador Rolo Figueroa que al bloque peronista, pero está en el bloque. Sí. O sea, esta configuración es muy, muy peculiar, ¿no? Y de cara a los temas que se vienen, uno dice, bueno, ¿y qué van a decir? Mira, yo el otro día que se debatió en una comisión el tema de la deuda, por un proyecto de Máximo Kirchner, nosotros presentamos un dictamen de minoría. Yo les decía, a ver, ustedes cuando fue el gobierno de Alberto Fernández, vino el tema del acuerdo con el FMI y se dividieron en 3. Votó un sector a favor, ¿no? Kicillof lo había apoyado, el acuerdo. Massa trabajó el acuerdo de Guzmán con el FMI, consiguió el apoyo Juntos por el Cambio y con esos votos lo sacaron. Un sector del bloque del peronismo votó en contra, la Cámpora fundamentalmente y algunos aliados,
y un sector se abstuvo, y Tai Hackman, que ahora encabeza la lista de diputados, se abstuvo. Se levantó justo en el momento oportuno, ¿no? No, Algo él así. se abstuvo. Se abstuvo los otros dos diputados, Natalia Saracho y Fagioli, que respondían al mismo grupo de él, no votaron en contra. Ujú. Pero él se abstuvo y fue clave en la comisión. Eso porque- decía la comisión, ¿no? Sí, él en la comisión era miembro y ellos tenían, sin la firma de él, no llegaban a dictamen para que eso pase a recinto. O sea, cuando vos presentás un proyecto y se trata en comisiones, necesitas un número en las firmas de dictámenes para que pase a tratarse en el recinto. Y no llegaban, el dictamen fracasaba. Entonces lo que hace él es no ir a esa sesión, algo que se hace habitualmente. Cuando un diputado no puede ir, lo reemplaza a otro, se hace reemplazar por otra diputada que iba a votar a favor, a firmar. Claro, claramente. Entonces, arruga, digamos, y permite que sea tratado. Pero yo les decía, bueno, a ver, ustedes votaron 3 cosas distintas del FMI. ¿Y cuál es la conclusión ahora? ¿Qué estuvo bien? ¿Estuvo bien abstenerse, votar a favor, votar en contra? ¿Cuál es la síntesis que han llegado? Se lo decía un poco retóricamente, porque deben tener las mismas dudas y divisiones que tuvieron en su momento, frente a un tema crucial. Porque es lo que se viene. O sea, en ese momento fue una catástrofe. Aceptaron la deuda de Macri en un momento propicio para repudiar la deuda de Macri, la pandemia, situación excepcional, en el mundo había crisis de deuda, se podría haber verdaderamente hecho. Yo lo escuché al mismo Guzmán decir, bueno, lo que pasa es que tendríamos que haber dicho que íbamos a hacer una movilización de masas y rechazar. Bueno, sí, pues ya sé, ya hiciste el mal, ya fuiste ministro y te entregaste. Y ahora lo que viene es parecido, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer frente a eso? ¿Qué decís que hay que hacer con el FMI? Y no responden demasiado, se eluden la pregunta. No, Kicillof dijo que era infantil plantear la ruptura con el FMI. Yo le preguntaría al revés, ¿qué de bueno nos ha traído el FMI? ¿Qué beneficio tuvo Argentina por estar con el FMI? Ninguno. Porque el FMI sabía cuando le dio el préstamo a Macri que no se lo podía dar, que era ilegal, lo hizo por pedido de Trump. Pero después nos lo cargan a nosotros, o sea, recorten jubilados, recorten discapacidad, recorten las universidades. Y esto es interesante para pensarlo, porque vos ves los últimos 3 gobiernos, Macri, Alberto y Milei, los 3 recortan fuertes jubilaciones, ¿no? Muy fuerte, de distinta manera, son los sectores a los que le recortan no son exactamente los mismos, pero los 3 le pegan fuerte a jubilados. Entonces yo decía, digo, que no es que tuvieron un problema con sus abuelos de chiquito, ¿viste? Y no quieren los jubilados todo, sino que es la sigla FMI. Vos firmás con el FMI y tenés que recortar el gasto previsional, punto. Y la discapacidad lo mismo. El colectivo de discapacidad ya la venía peleando contra Massa. Y bueno, y Milei lo profundizó, eso que estaba mal, lo profundizó todavía más de una manera muy indignante porque recortaron pensiones, porque sí, no porque detectaron irregularidades. Echaron gente de la Andis que estaba por cupo de discapacidad y la dejaron en la calle, como a tantos trabajadores estatales, pero en esto indignante, ¿no? En la Andis, mientras estaban cobrando las coimas. Por supuesto, el 3% famoso que se El habló famoso tanto. de la alta coimera. Y con respecto a la universidad, ¿cuál es? Ya que estos los dos son docentes acá, Norby y Chipi, ¿cómo está el clima ahí? Digamos, los docentes estarán puteando, me imagino, la mayoría. ¿Y el alumnado, cómo se presenta? Ahí, ¿cómo está la cosa? ¿Hay ambiente? No, hubo movilización muy grande el día que se trató el veto, que eso fue muy importante, a diferencia del año pasado. El año pasado se había hecho la segunda marcha grande, se hizo una semana antes de tratar el veto. Y el día que tuvimos la sesión, donde compran a 4 o 5 diputados, ahí la ganan por muy poco, por 4 o 5 votos sostienen el veto, no hay marcha, ¿no? Ahora fue distinto, porque hubo una movilización verdaderamente muy grande. Y se juntó con la gente del Garrahan. Claro, y se juntaron los dos temas, y eso, no es que adentro eso no resuena. Cuando la acción es de masa, cuando está todo lleno, cuando está la protesta, los dudosos se dan vuelta. Y sacamos mucho más votos contra el veto de lo que se pensaba. O sea, fue al revés. Los dudosos, todos, hasta los aliados, por ejemplo, los radicales de Mendoza, que van con Milei en la misma lista, votaron en contra del veto a la universidad. Increíble. Sí, ¿Entendés? Sí. Entonces, la presión jugó un papel muy grande, fue muy importante, y bueno, y conseguimos eso. Ahora, lo que pasa es que Milei hace una cosa que nadie había hecho antes, que es promulga y suspende la ley. Sí, es insólito eso. Esto pasó hoy o ayer, estos días, ¿no? Sí, pasó el martes. La UBA dice que está haciendo una presentación judicial, o que la van a hacer ahora en breve. Se reunió supuestamente el consejo, digamos, de rectores
Pero bueno, digamos, esto ya venía pasando con discapacidad, ¿no? Claro, hoy estuve en la marcha de discapacidad y están todos a la puteada. Sí, imagino. Obvio, con una calentura bárbara. Espero, quizá antes de fin de año, podemos hacer una mega marcha de todos los sectores afectados, ¿no? Pues también el Garrahan le han pegado con esto. Y es algo inédito. O sea, es el Poder Ejecutivo poniéndose fuera del marco constitucional. O sea, algo que ha mostrado Milei es que el sistema constitucional es muy antidemocrático, el nuestro en el que estamos. Porque a vos te permite que un presidente vete, o sea, tiene la atribución del veto, y después te permite sostener el veto con muy poco. Donde vos ganás por afán una votación, por ejemplo, digo la de jubilado, donde se sostuvo el veto, salió 160-83. 160 contra el veto, pero ganaron 83. Sí, insólito. Por eso ¿Se entiende esto? creo que el gobierno está pensando que veamos un 35% o algo así, le genera la posibilidad, obviamente, no de forzar el Congreso, pero sí de asegurar los vetos, ¿no? Eso es lo que dicen el famoso tercio. Claro. Bueno, eso puede ser que llegue, que no es lo mismo que con lo que sostenés un DNU. Un DNU necesitas la mitad de la Cámara. O sea, necesitas la mayoría de cuando se trate, ¿no? Que es más difícil. Es un gobierno igual que queda muy débil si apenas puede bloquear, ¿no? O sea, puede evitar que la oposición le sancione leyes, quizá, si es que logra este tercio. El año pasado lo tenía, este año lo perdió. O lo perdió de 4 votaciones en 3 que hicimos de vetos importantes. Por sus propios errores, ¿no? En buena medida, quiero Sí, decir. O sea, dinamitó a sus propios aliados, o sea, parte de los gobernadores. Pero yo creo que hay, eso es un elemento, pero la realidad es que la calle empezó a pesar, y entonces vos tenías que en tus localidades, en todos lados, al colectivo de discapacidad y hablándote, agarraron diputado por diputado, diputado por diputado. Después tenían que... Una presión fuerte, digamos. Una presión fuerte, y además la visión de que el esquema económico no va a ningún lado, ¿no? Juego acá y ¿esto dónde va? Claro. ¿Esto dónde va? Entonces creo que esa combinación fue lo que fue pasando de tener esa mayoría hasta para sancionar leyes. Ellos logran, la última victoria fuerte parlamentaria que logran es cuando aprueban el DNU del acuerdo con el fondo, que ahí se lo votan muchos sectores, se lo vota la coalición cívica, que siempre estaba en contra de los DNU, esta vez vota a favor del DNU, bueno, el radicalismo, el PRO, etcétera, y logran una mayoría más estrecha de lo que pensaban, pero lo votan, ¿no? Y a partir de ahí después empiezan las derrotas parlamentarias del gobierno, sesiones que fueron una paliza para ellos, Una tras otra, sí. Otras que lograban levantar al final, la última que consiguen alguito, que es que el cambio de la ley de DNU vuelve al Senado, no esté aprobada. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo está. Yo creo que es un gobierno que saca menos del 30% o el 30% por ahí, es muy golpeado. O sea, menos del 35% es una mala elección para el oficialismo. Vamos a ver dónde llegan, ¿no? Claro. En todo caso, con esa cifra no parece que puedan, digamos, hacer la segunda parte del plan, ¿no? Están llenándose la boca con lo de la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional, o sea, con 35%, salvo que tejas magistralmente las alianzas en el Congreso, no creo que puedan ir muy lejos. Es muy difícil. Bueno, ahí un fiel de la balanza va a ser un poco Provincias Unidas, que bueno, que de conjunto jugó mucho para el gobierno durante todo. Ahora se presenta como oposición, eso es más ridículo. Ahora ¿no? se presentan como oposición, depende de las provincias, Sí, claro. Depende de dónde sea, qué campaña hacen, pero sí con un cierto perfil, pero bueno, por ejemplo, Lustó, que es su candidato a cada diputado, dio quórum para la ley bases. La ley base, acordémonos, la ganan bien en diputados ellos, Sí. pero en el Senado no tenían los números, y entonces compraron 3 votos. Compraron a Lucila Krexel de Neuquén, a Camau Espínola de Corrientes y al famoso Cuader, el hombre de la valija. Y la Krexel ya está en París porque eso le habían prometido. No, se quedó al final. Y ahí empatan 36-36 y desempata Villarruel. Entonces ese es un dato porque, digamos, es una ley que fue aprobada con coimas y sin embargo sigue vigente, ¿no? Bueno, en esa ley Lustó fue decisivo para dar quórum. Él tenía otro dictamen, él decía, yo tengo una base, es alternativa y quiero que se discuta.
pero le diste quórum. Si él no se sentaba, no había quórum. Ya está. O sea, hubo No salía de ley. dos claves. Cuellar con la valija y Lustó dando quórum. Claro. Entonces ahora, todo lo que diga después, ya está. Jugaste en una ley decisiva, totalmente perversa para los intereses populares, una ley entreguista, jugaste ahí. Y lo otro que ese sector no quiere es anular en diputados el 70-2023, el primer megadecreto del gobierno, el mega DNU, anulado en el Senado, pero que en diputados ni siquiera se puso en el temario nunca. Nosotros ahí le discutimos al peronismo, le decimos, mire, no sabemos si vamos a llegar o no, pero pongámoslo en el temario y vemos los que dan quórum. Claro, los que se queman rápidamente. Ahí, Y claro, vemos exacto. quién da quórum y quién Claro. no. Bueno, porque no es que vos si lo ponés y no hay quórum, no lo podés volver a tratar. Lo podés volver a tratar. Lo que tenés que asegurar es no tener mayoría en contra. Claro. Eso sí. Pero no hay mayoría a favor del DNU. O sea, lo que es difícil es sostener el quórum para tratarlo. Claro. Si se pusiese a votar a favor de ese DNU, no, yo tengo las cuentas, mayoría no hay para aprobarlo, ¿no? Y posiblemente se lo volteamos. Lo que pasa es que ese DNU, bueno, liquidó la ley de alquileres. Entonces todo el lobby inmobiliario, y hay muchos diputados y diputadas que son del lobby inmobiliario, quieren mantener esta situación de regulación absoluta, donde desde que se liquidó la ley de alquileres aumentaron el 40% los alquileres. O sea, ellos, ¿te acordás que decían, bueno, desregulamos, va a crecer enormemente la oferta y van a bajar los precios? Una parte es verdad, creció la oferta de inmuebles puestos en alquiler, pero los precios tuvieron un 40%. Imposible de poder llegar. Pero es directamente, verdaderamente imposible. Desregularon los medicamentos, otro lobby que no quiere que se toque el DNU 70-2023, entre otros de los temas clave, que bueno, que hace que eso se haya mantenido en el Congreso, a pesar de este momento de clima opositor. No llegó el clima opositor para voltearle el 70-2023, que sería un golpazo importante al gobierno, ¿no? Los decretos de Sturzenegger estuvo, por suerte se los pudimos voltear varios, la disolución de Vialidad Nacional, ¿no? Un punto que lo hemos defendido fuertemente, bueno, el INTI, el INTA, los decretos culturales que se le voltearon. Eso estuvo bien porque, no sé a ustedes, pero a mí Sturzenegger es de los que me resulta más repulsivo de todo el elenco gubernamental. Ya estuvo en 3 gobiernos, fracasó en 3 gobiernos, ¿no? Sí, y tiene además una soberbia cuando festeja los despidos, ¿no? Cuando los laburantes estatales les dice que son todos ñoquis. Mirá, justo hoy me para una chica de nuestra edad por la calle y me dice, ¿vos sos el diputado? Sí. Bueno, me dice, mirá, yo estoy despedida de Capital Humano. Laburé 20 años, estaba con contrato precario, bueno, no estaba en planta permanente, me despidieron como a tantos otros, no consigo laburo, no sé qué hacer. Bueno, esa angustia, ¿no? Que uno ve que hay muchas situaciones de angustia, las situaciones de angustia de jubiladas y jubilados que no llegan, lo que transmite el colectivo de discapacidad y los despidos, ¿no? Y Sturzenegger decía, eché 50.000 ñoquis, ¿no? Y era toda personas como esta mujer que bueno, que está en esa situación tan difícil, tan jodida, y que ¿cómo lo revertís? Porque además te echan después de 15, 20 años sin indemnización alguna, no te pagan nada, pues tenías un contrato precario, y tu único pecado fue que estabas en la precariedad, producto de los gobiernos anteriores, que no te habían pasado a planta permanente. Bueno, y esa situación, y el tipo gozando, ¿no? Entonces, a mí es algo que particularmente me da mucha bronca, el tipo que parece que la festeja, que se alegra, ¿viste? Cuando están los despidos, cuando queda la gente en la calle, cuando la sufre. Y ya lo han puteado en varios lugares, ¿no? Creo que en la cancha de hincha de gimnasia, fue a gimnasia y tuvo que meterse en un palco porque lo iban a Sí, y ahora creo que mucho no sale, por lo menos fuera de los ámbitos de él, con los que viajan en avión privado, ¿no? Ahí sí. Te iba a preguntar una cosa que siempre está la discusión con la gente, ¿no? Que no entiende o hay confusión con respecto a lo siguiente. Es decir, bueno, el gobierno son todos comunistas, ¿no? Para Milei, ¿no? Desde Larreta en adelante. Pero sobre todo se menciona a la izquierda al kirchnerismo o al peronismo. Entonces ahí se confunde un poco. Ahí me dijo, tía, vos sos kirchnerista, ¿no? Yo soy de izquierda, pero bueno, entonces, ¿cómo lograr separar las aguas, ¿no? Que quede claro qué es la izquierda real y lo que no es izquierda, o será centro-izquierda, ¿entendés lo que te pregunto? Sí. Bueno, lo que pasa es que, digamos, Cristina llegó a sostener en su momento que a su izquierda solo estaba la pared,
Pero la realidad es que formamos el FIT, empezamos a abrirnos un camino de izquierda anticapitalista, socialista, que bueno, diferente a la izquierda del kirchnerismo. Tiene momentos en los cuales, bueno, coquetea y tiene sectores que son un poco más de centro izquierdo, progresistas adentro en esa coalición, que dicen algunas cosas parecidas a las nuestras, pero dentro de un movimiento que es muy heterogéneo y que es un factor del orden en nuestro país. O sea, el peronismo se plantea hoy como una alternativa de gobierno, no contra el poder económico, puede pelearse con algún sector, pero como la garantía de que, bueno, yo tengo a la gente controlada, etc. Y bueno, y es una discusión porque hay un sector de gente que se identifica a izquierda que dice, bueno, lo más que podemos hacer es jugar dentro del peronismo y no jugar para superar históricamente el peronismo, que es el camino que estamos tortuosamente tratando de transitar desde hace bastante tiempo, pero que bueno, que es un camino que nos ha permitido hacernos un lugar que esperamos sea un punto de apoyo para ir por mucho más. Ahora, el peronismo tiene de todo y aún su gobernador más progresista, que es Axel, lo vimos en estos días, Sí. la calle José Ignacio Rucci, ¿no? O sea, lo peor de la burocracia sindical reivindicándolo, ¿no? Sí, la ultraderecha, que él creo que creó la CNU, que era un grupo de choque, una fuerza de choque, que responsable de muchos asesinatos en la época del 70. Uno de los grupos que luego se incorporan a la AAA, o que son parte de las bandas parapoliciales de ultraderecha. Bueno, esa reivindicación es muy significativa. Y digo otras dos más, porque cuando estaba la pandemia, estaba el gobierno de Axel, un punto que marcó mucho fue la represión de Guernica, ¿no? Sí, cierto, con Bernie a la cabeza. Con Bernie a la cabeza, quemando las casillas de la gente que lo que estaba haciendo era pidiendo un pedazo de tierra contra un tipo que era un estafador, que quería hacer un country con cancha de golf. Nunca se hizo nada, ¿no? Por otro lado, porque desalojaron a la gente. Y bueno, vos le tenés que quemar la casilla a la gente, mandar a la policía, ordenarle, sí, andá y quemarle las casillas. Bueno, eso te marca bastante, ¿no? Y me parece que es algo, por lo menos para marcar. Lo del FMI es lo otro. Kicillof apoyó, digo, fue de los que sacó tweets a favor de la firma del acuerdo con Guzmán. Entonces, hay ahí un tema porque, bueno, Milei ha hecho que cada uno se pruebe, ¿no? El que peleó todo el tiempo, el que no, el que especuló, el que agachó la cabeza. Y ligado a esto, te menciono para mí el otro gran tema, que es internacional, que es Gaza, ¿no? Y Palestina. Porque el que no levantó la voz para denunciar un genocidio, no sé, el que no tuvo la mínima valentía política para decir eso, porque sabemos que es un país que está alineado con Israel, que te tratan de silenciar, que te marginan y todo, pero que no vas a denunciar un genocidio, te vas a callar la boca. La gran mayoría de todo el sistema político se cayó, no dijo nada. En el Congreso hablamos los diputados del FIT, que hablamos desde el principio, desde que empezó el genocidio, denunciamos el genocidio, y casi todas las sesiones nos la arreglamos para de alguna manera meter el tema palestino. Bueno, el debate del 2023, Miriam fue la que nombró, que le costó muchos votos porque era piantavotos para alguna gente, y creo que estuvo muy bien de decirlo, a pesar de... Por Obvio. eso creo que muchos no hablan por eso, porque tienen miedo, que el sionismo es muy fuerte en Argentina, ¿no? Obvio. A Miriam, además de las amenazas y todo, fueron días complicados. Y solo aparte nuestro, mira, hablaron 3 diputados que mencionaron el tema. Una diputada de Unión por la Patria, Lorena Pocoy, que ella está involucrada personalmente, pero su bloque nunca sacó un pronunciamiento, jamás. Y parte de su bloque son del Grupo de Amistad Parlamentaria con Israel, donde van a ver al embajador de Netanyahu y todo. Ahí está hasta Leandro Santoro, es parte del Grupo de Amistad. Y bueno, ella habló muy bien, y después habló Nicolás Massot, en una sesión que hablé yo primero del tema. Después habla Massot, le contesta Mechet y vuelve a hablar. Y después habló Rodrigo de Loredo. No sabía. La última sesión habló de Loredo, diciendo que él que quizá hipotecaba su futuro político, por lo que iba a decir, pero que bueno, sus hijos tienen, no me acuerdo, 7, 10, 12 años y podrían ser niños palestinos que están siendo asesinados. Bueno, primero empezó que parecía que iba a hablar todo contra Hamas, y después... Ese hizo al revés, viste, que amaga por izquierda y va por derecha, este amagó por derecha y salió con una crítica. Y después no habló absolutamente nadie más. Nadie más. Somos 257 diputados. No se pudo sacar una resolución en contra del genocidio. Bueno, yo esa cobardía política, porque, a ver, nosotros vamos a todas las marchas que se hacen, hay un comité de solidaridad con el pueblo palestino,
que organiza marchas cada 15 días, más o menos, y está lleno de ausencias. Las marchas son cada vez más grandes, más gente se involucra, pero digo, lleno de ausencias de superestructura. Y bueno, y eso es grave, porque, insisto, si no denunciaste un genocidio, ¿qué valentía vas a tener para enfrentar al Fondo Monetario Internacional, para pelearte con el poder económico, para pasar las que haya que pasar? Y bueno, es un test todo esto que viene pasando. Yo creo que en ese test nosotros hemos respondido favorablemente porque estuvimos en la calle, porque dijimos lo que había que decir en el recinto, votamos todo unificado, somos el único bloque que no se dividió ante las votaciones de Milei, todo el resto tuvo divisiones, y estuvimos en la calle acompañando todas las luchas, diciendo lo que había que decir, y me parece que eso es una prueba. Si logramos un cierto reconocimiento en la elección, me parece que será por eso, por lo que hemos hecho, no porque estamos vendiendo humo ni ninguna arquitectura de marketing bien o mal hecha. Sí, la real oposición al gobierno de Milei en la calle fueron ustedes desde el comienzo, sin duda. Sí. Yo diría, nosotros acompañamos la real oposición, que fue la calle, ¿no? Sí. Estuvimos ahí, estuvimos casi todos los miércoles con los jubilados, bueno, con todas las movilizaciones, que fue lo que le puso el parate. Y bueno, y eso me parece que marca la diferencia con el peronismo, ¿no? Más allá de que veremos qué rostro se pone, porque yo veo los últimos candidatos a presidente que eligió Cristina y todos renguean para el otro lado. Digamos, lo eligió a Scioli, que hoy es ministro libertario. Scioli, las cosas le habrán dicho a Nico del Caño porque estamos en blanco. Sí. Porque votamos en blanco en esa elección. Mirá dónde está Scioli ahora. Yo en una sesión la mitad de los peronistas me decían, tenían razón ustedes con lo de Scioli, ¿no? La mitad de los diputados, a una parte por lo menos, me divertí mucho en ese debate. Después Massa, Alberto. Está completado, ¿no? Trío ahí, perfecto. O sea, digo, esa fue la gente que eligieron ellos, que para representarlo, para su proyecto. Y ahora, algo a tener en cuenta, la reunión, el acto y fotos que se sacaron de Infran y Mayans con Villarruel. Sí, impresionante. Y que eso, supuestamente lo hicieron ellos. Lo que es muy preocupante es que nadie dijo nada del frente de ellos. O sea, no tuvieron una palabra para decir con Villarruel no. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Te pones con Villarruel cuando Villarruel es la que está trabajando para modificar la jurisprudencia argentina para que ahora pasen a juzgar a militantes de los 70 que quedan vivos? Que es eso lo que quiere hacer, mandar a algunos en cana para después canjearlo por los milicos. Ese es el plan de Villarruel. Entonces, cuando vos te pones en un acto con Villarruel, en un acto además para condenar a los montoneros, porque fue un acto de condena a los montoneros por la toma del regimiento de Formosa en el 75, ¿qué mensaje estás dando vos al Poder Judicial que tiene que decidir? ¿Es nosotros bancamos a Villarruel? ¿Le bancamos el plan de impunidad? Bueno, es un mensaje muy jodido. Y lo más jodido, insisto, es que nadie le dijo nada. No le dijo nada al sector de Graboy, no le dijo nada a la Cámpora, no le dijeron nada a los otros que son progres, lo de Nuevo Encuentro. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué? Porque entonces tu jefe de bloque del Senado te callás la boquita. Bueno, y porque tienen de todo. Está tema, Moreno, ¿viste? Está dentro, Bernie también, bueno, gente que tienen que ver la derecha. Moreno, ¿no? Está a la derecha en este momento político. Él defiende a Trump, defiende a Netanyahu, es antifeminista a morir, ataca a todo el movimiento de mujeres, digo, en el marco que estamos en una ola de femicidios terrible, es parte de eso. Y bueno, y es esa la unidad que hicieron ahora. Es como era el Frente de Todos, lo único que lo sacaron a Alberto Fernández y lo pusieron a Guillermo Moreno en un lugar secundario. Después el mismo personal político que no saca ninguna conclusión de por qué se hundió. Porque no es que ellos hicieron un balance y dijeron, bueno, por ser tibios, arrastrarnos ante el FMI y esto terminamos en un desastre. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Cada uno opinan cosas distintas. Hicieron mucha ideología de adaptarse a la reacción machista de Milei y a la reacción conservadora, en los tonos y en las palabras, en la manera de hablar, en la manera de dirigirse. Se creyeron eso de que había que insultar ahora y que eso, lo que garpaba era insultar, hablar de cualquier manera. Insisto, volver a poner el machismo fuerte. Mira, esto me decía Miriam el otro día, alguna nota de Infobae, que
de todas las listas, las dos que tienen menos cabeza de lista de mujeres en todo el país son La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Y el peronismo y los libertarios. Nosotros somos la que más cabezas de lista tenemos de mujeres, de compañeras. Pero es un dato, ¿no? Es un dato. Puede resultar formal, etcétera, pero es un dato. También es un dato que no defiendan las banderas de lucha del movimiento de mujeres, que fue el último gran movimiento de masas que tuvimos en nuestro país, que cambió muchísimo las cosas, ¿no? Que a los tipos nos hizo deconstruir, volver para meterte el machismo donde ya sabes, y muy bien que lo hizo, que disciplinó parte de eso. Y ahora eso con Milei ganó cabeza de nuevo, callate, anda a lavar los platos, esa es la línea de Milei, ¿no? Y a eso se adapta en gran medida el peronismo, ¿no? Que opina que no, fue demasiado feminista. Lo culpan a Alberto Fernández de eso. Es insólito, pero es parte del balance que han hecho ellos de su gobierno, ¿no? Y ni hablar de las disidencias. Recordemos el discurso de Davos. También ahí un freno en la calle, ¿no? Esa gran movilización del 1 de febrero. Entonces, bueno, yo no sé lo que se propone hacer el peronismo si no está Milei o si reemplaza a Milei, porque no han presentado ningún programa. Llegaron a listas comunes, pero sin decir qué van a hacer. O sea, si viene una presión de la plata de Trump, la mitad de los gobernadores que están endeudados te dice, vamos, ni se les ocurre oponerse. Obvio. Bueno, esa es lo que está, ¿no? Más allá de que yo discuto mucho con los diputados del peronismo, que ellos hay tipos que son personas piolas, personalmente, no discuto eso, pero su proyecto político es un proyecto no disruptivo, ¿no? Sí, por ahí más de lo mismo, ¿no? Con algunos cambios por ahí cosméticos, ¿no? Por ahí es eso, ¿no? Sí, pero sin animarse. Claro. Sin animarse a pelearla. Y vos acá, la verdad que para cambiar esto, y tenés que romper con el FMI y todo, tenés que construir una movilización de masas para tratar de darse la vuelta, ¿no? Y marcarle la cancha. Y cuando no haces eso, sí o sí se fortalece la derecha. Ellos no se animaron con Vicentín, no se animaron con el FMI y nos terminaron trayendo a Milei. Y tengo otro ejemplo internacional, que fue el caso de Tsipras y Syriza en Grecia, que hace un plebiscito sobre si aceptaban el acuerdo de la Troika, el ajuste allá, ¿no? Y gana el plebiscito en contra, como si hiciésemos un plebiscito sobre el FMI y gana romper con el FMI. Y el tipo, en vez de avanzar, agarró y aceptó con la Troika y terminó ajustando. Y hoy Grecia tiene un gobierno de extrema derecha que ha votado una jornada laboral de 13 horas. Claro, 13 horas. Qué lindo, ¿no? Sí. 13 horas. Impresionante. 13 horas. Entonces, 60 horas semanales y 13 horas diarias. Es una cosa... Un atraso increíble. Una vuelta atrás brutal, ¿no? Vos pensás que la historia de la lucha por la jornada laboral fue 12 horas primero, 10 horas, lo que cuenta Marx en El Capital, de que los economistas de la época decían, no, las ganancias se hacen la hora 11, no se puede poner la jornada de 10 horas, y la lucha por las 8 horas, ¿no? Y ahora con la productividad de la ciencia y la técnica podrías reducirla más. Sí, tranquilamente. Nuestro planteo es reducirlo a 6 horas la jornada laboral sin afectar el salario. Y bueno, fíjate, entonces yo digo esto por las lecciones históricas de lo que es la cobardía frente a las encrucijadas políticas que tenés, ¿no? Chipi, vamos a salir un poco de la política. ¿Cómo venís con la música vos? ¿Qué te gusta? ¿Qué escuchás en tu casa habitualmente? ¿Rock? No sé, jazz, no sé. Bueno, depende. Tengo gustos variados. Mi formación musical inicial, viste que cuando tenés desde 13 años en adelante es lo que te quede, lo que escuchás. Escuché rock clásico y rock nacional. Eso es lo que escuché. Mi oído está formateado por eso, ¿no? Led Zeppelin, Pink Floyd, claro. Deep Purple, Jethro Tull, The Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Eso es mi oído, lo que me gusta de música en inglés, digamos, ¿no? Y rock nacional escuché todo. Lo típico, todo, sí. Pasé por todos los recitales del mundo, fui a todos. Sí, Los Redondos, toda esa onda, me imagino. No, pre-Redondos, mi segunda época, ¿no? Claro. Era sí, Serú Girán, claro. Todo lo de Spinetta, Papo, bueno, hasta Baglietto y música popular latinoamericana, que también me gustaba todo eso entre mis 13 y mis 18 años. Y después escucho música clásica también, voy a ver ópera cuando puedo. Mira.
pero eso ya me empezó a gustar más de grande, pero bueno, combino esas Perfecto. cuestiones. ¿Y escuchaste alguna vez el rock de Europa del Este de la época digamos, del socialismo, digamos, existente en ese momento? Escuché a Nina Hagen, Nina Hagen, la claro. vi en Vélez Sí, Arfield, tocó claro, en la me cancha acuerdo. de Vélez Arfield, Sí, la sí. vi. Esa es mi relación con el rock and roll de Europa del Este. Y a poco acá Norby nos va a traer una banda, contarnos un poco la historia de esta banda de Checoslovaquia en ese momento, ¿no? Bueno, la banda es... Hablando de socialismo y comunismo, ¿no? Acá dice Luis Garisto, dice, si Milei habla contra el comunismo y el socialismo, a mí me gusta el socialismo, aunque quisiera saber si realmente fuera posible, cómo se viviría en el socialismo. A ver, un socialismo realmente que uno pretende, ¿no? Bueno, mirá, Tomando un poco lo que pasó, ¿no? no, a ver, elegiríamos delegados en todo el país que debatirían cómo organizar la sociedad y toda la población podría participar en, por ejemplo, discutir cómo se gastan los recursos, cómo se organiza la jornada de trabajo, todo. Hoy tenemos medios tecnológicos fantásticos para una democracia de masas permanente. Donde podríamos tener plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, todos evaluar y deliberar y decidir. O sea, en función de satisfacer las necesidades sociales. Vos pensás la economía moviéndose no para que unos poquitos tengan enorme cantidad de riqueza y ganancias, sino para satisfacer las necesidades de la población. O sea, las irracionalidades de este sistema no tendrían por qué estar. El hambre, por ejemplo. Vos tenés gente que necesita comer, tales cosas, tales capacidad de producir. Sí, vivienda también, ¿no? Bueno, la vivienda es obviamente un gran ejemplo de la irracionalidad del sistema porque, digamos, tenemos gente viviendo en la calle o muy precariamente. En Argentina somos unos 4 millones de familias, o sea, calcular de 16, 17 millones de personas, ¿no? En precariedad habitacional, o en emergencia habitacional, y tenés 2 millones de inmuebles vacíos. O sea que hay un contraste muy grande en que la persona que está o hacinada o sin ningún tipo de servicio, que vive en una casa de chapa, como gran parte de la población, ¿no? Que vive así, que se ha naturalizado que tiene que vivir así, que el derecho a la vivienda que figura en la Constitución es papel mojado. Vos vas a ver una construcción de edificios y ahí no va a vivir nadie. Entonces es una cosa delirante, ¿no? Porque el sistema, la verdad, visto desde... Che, ¿para qué voy a hacer un edificio donde nadie va a vivir? Y la gente que necesita una vivienda no la va a tener. Bueno, es una locura. O el trabajo, que unos laburan 12, 14 horas y otros no tengan laburo, en vez de reducir la jornada laboral, ¿no? Bueno, digo, la relación con el planeta, lo mismo. O sea, no pensarlo, no planificarlo. Nosotros lo llamamos planificación democrática de la economía, ¿no? Claro. O sea, no un plan, a diferencia de como era en el estalinismo, el Consejo Superior de no sé qué, te dice el plan es esto, se fabrica así, intervenimos y seguramente nos podremos equivocar, porque uno te dirá, no, che, por 2 años laburemos 1 hora más, y vos dirás, no, 1 hora menos, y otro dirá, bueno, quiero tener más bienes de consumo, otro dirá, no, nuestros recursos dediquémoslo más a esto, y liberaremos, votaremos, e iremos viendo cómo vivir mejor, claro. Y cómo que esa palabra que usa tanto Milei no sea una palabra que es algo que muy pocos tienen, que es libertad, sino que sea una realidad. O sea, vos para ser libre, ¿qué tenés que tener? Tiempo libre. Y que eso que haces en tu actividad propiamente humana, el trabajo, no sea algo que lo hagas como algo forzado, o para usar el término marxista, trabajo alienado, en donde no te ves realizado en tu actividad, ¿no? Que es como vive la gran mayoría de la población todo el tiempo, haciendo cosas que no quiere hacer y esperando que llegue la hora para irte al laburo y hacer lo que compartimos con los animales, alimentarnos, reproducirnos y dormir. Sí, sin diferencias. Eso es lo propiamente humano y lo que vivimos humanamente y lo que nos distingue, que es la capacidad de transformación del medio, eso que llamamos trabajo, en un término muy problemático porque viene del latín tripaliar, el verbo que usaban, que era el tripalium, un instrumento de trabajo que se le ponía a los esclavos y a las bestias. Entonces viene de ahí el término, ¿no? Trabajo. Pero pensado como actividad creativa, ¿no? Entonces, disponer de eso, del tiempo libre para usarlo creativamente. Esa es la ambición de la sociedad socialista, comunista, que hereda el capitalismo. O sea, nosotros no podemos construir una sociedad en un vacío. Heredamos esto, ¿no?
Y esto tiene obviamente puntos que son puntos para apoyarnos, educación pública, qué sé yo, la salud pública. Obvio que probablemente harías cambios, no sería el núcleo cuando pensás en salud pública en un hospital, sino médicos que vayan recorriendo el barrio y viendo, che, tal tiene esta cosa, ¿qué hacemos? O sea, lo que se llama la medicina preventiva, que ahorraría muchos recursos por otro lado y evitaría muchas enfermedades, ¿no? O sea, esa es la sociedad a la cual yo aspiro vivir, ¿no? O sea, es una sociedad posible en tanto los recursos materiales para construirla existen, y es posible en tanto se empezó a construir en el siglo pasado y después la burocratización volvió eso para atrás. O sea, en esas sociedades como las que estaban en Europa del Este había algunas conquistas que quedaban de la expropiación del capitalismo. Por ejemplo, no se conocía la palabra desempleo durante gran parte de todo el tiempo que existieron, pero después la burocratización ahogaba todo. Y uno, cuando piensa en socialismo, dice una sociedad más libre que esta, no menos libre que esta. Exacto. Y los artistas, la música, cada uno haga lo que quiera, no tiene que estar influenciado por lo que diga el Estado. Trotsky decía, en el arte la libertad tiene que ser absoluta y plena. Ahí había una discusión, ¿no? Había tipos que decían, no, el arte y la cultura tienen que estar solo al servicio de la revolución, y los marxistas que opinaban que no, que el arte y la cultura tenían que ser la libre creación plena. Yo estoy en esa idea, el anarquismo, en la producción artística y cultural, independientemente de los artistas que quieran darle contenido social, todo bien, si le querés dar, y si no le querés dar, no se lo des. Porque bueno, así se va construyendo una nueva cultura, digamos, del fin de la explotación y la opresión. Acá veremos si en el siglo XXI podemos hacer algo de eso. Ojalá, ¿no? Sí, yo sueño con eso también. Bueno, acá hay algunos mensajes, porque si no la gente se nos ofende si no leemos. Acá dice Augusto Clash, hola tribulantes, qué buena charla con Chipi Castillo y Norberto. Como ex alumno de Sociales UBA, admiro a ambos. A Chipi le debo haberme convencido de la militancia con su convicción y su ejemplo. Augusto Grados, amigo también. Acá dice después otro, te preguntan a vos qué opinás de algo de los Beatles, para acá se me pasó, acá está. Norberto, ¿cuál es tu opinión respecto al lanzamiento del Anthology 4 de The Beatles? ¿Tenés alguna opinión sobre respecto? No, la verdad que no le presté mucha atención, así que no podría decir. Me parece que, bueno, en particular el primer Anthology, o sea, me parece que cuando salió fue como un documento importante, pero la verdad que no estoy muy al tanto de cómo viene el 4, no procuré empaparme del asunto, pero voy a averiguar, ya que lo menciona. Bueno, acá dice, por respecto al pago de la deuda externa, dice, ¿qué pasa si no pagan la deuda externa? Dice, acá el problema de los químicos y los remedios se compran con dólar. Si nos bloquean, ¿cómo hacemos? ¿Querés comentar? El famoso tema del bloqueo, ¿qué pasa con...? No, pero a ver, pensemos algo contemporáneo. Rusia invadió Ucrania, ¿no? Sí. Yo no estoy de acuerdo, digo, con eso, pero lo sancionó todo el mundo. Sí, totalmente. Lo sacaron de los Juegos Olímpicos, de los fútbol, todo, sí. ¿Y? La economía creció, te aclaro, el año pasado también. O sea, no es algo tan mecánico de que te hacen lo que quieren y todo. Porque vos también tenés recursos que puedes hacer contraataque. Vos no me das esto, entonces yo te expropio tal empresa. Vos no me haces esto, yo te hago esto. Vos tenés capacidad de retaliación frente a algo que ellos te quieran chantajear. Y pensémoslo al revés, a ver, pagando la deuda externa, siempre aceptando, siempre agachando la cabeza, ¿cómo estamos? Horrible. El destino de no rebelarte contra el FMI es jubilaciones cada vez más bajas, menos pensión en discapacidad, menos educación pública, menos salud pública. Es que todos los recursos que el país genera es para pagarle a ellos y a vos no te queda nada. Menos rutas. Bueno, ese es un destino posible. El otro es rebelarte y decir, no, mira, esto no lo aceptamos. Y vas a una batalla, obvio, pero tenés muchos que te van a apoyar. No es que nadie te va a apoyar. No es que vos lo vas a hacer, no. Vamos a generar la simpatía también en un montón de sectores que están también jodidos por la acción de esos mismos organismos internacionales. Sí, muchos países que tienen problemas similares. Claro. No como el nuestro, creo que somos récord absoluto. No, nosotros somos récord porque tenemos, la peculiaridad de este endeudamiento es que es sobre todo con organismos internacionales. El de la salida de la dictadura, para comparar uno, era centralmente con banca privada, que exigía el acuerdo con el FMI para renegociar los acuerdos.
Pero bueno, hay que hacerlo y, a ver, es evidente que la deuda fue un curro. La Además, deuda... el problema es que ha adquirido una dimensión sideral. Quiero decir, por más voluntad que haya de pagar la deuda, yo no veo bien cómo podría hacerse. Pero mira, nosotros pagamos, ¿sabes cuánto pagó Argentina de deuda para acá? 600.000 millones de dólares. Pagó 2 veces la deuda que tenemos ahora, o casi, tenemos un poquito más, ¿no? 350 más o menos. En concepto de intereses, porque quiero decir, bueno, salvo Pagaste y en el debes caso cada vez más, es así. Néstor, pero claro. Es impagable. Entonces, ahora, ellos son corresponsables. Hay una doctrina jurídica internacional que se llama la deuda odiosa, que han usado muchos países, incluso Estados Unidos, cuando no pagaron deudas. Cuando recurrieron a un criterio para decir, mira, acá me estaban estafando. Ustedes eran cómplices de la estafa que estaban haciendo, háganse ustedes cargo y responsable. Yo creo que habría que ponerlo en esos términos y bueno, y después tomar medidas de autodefensa cuando te ataquen. Vos me jodés, yo te expropio, vos me haces esto, yo te hago esto. Pero obviamente requiere un nivel de conciencia y movilización, que es lo que hay que construir, ¿no? Si vos pones las cuestiones en esos términos. Y lo otro, ¿qué nos decían mucho? No vamos a tener crédito. No tenemos crédito. ¿Y hace cuánto no hay crédito en Argentina internacional? Que es lo que quisiera ir Caputo, ¿no? Porque lo peor es que ellos no están conformes con la deuda que hay. El plan de Caputo era tomar más deuda todavía, que baje el riesgo país para seguir endeudándote una y otra vez. A un tribulante que está viendo el programa en este momento, ¿por qué hay que votar al Frente de Izquierda y no al peronismo, que dicen que sería como la oposición clara, que para mucha gente piensa eso? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo explicás? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires y la provincia lo que está en juego es cuál va a ser la tercera fuerza. Está un poco claro invertidamente quién gana y pierde en cada lugar, ¿no? La Libertad Avanza y Fuerza Patria. En la ciudad de Buenos Aires, Libertad Avanza, Fuerza Patria segundo, y al revés en la provincia. Pero está el tercer puesto entre la izquierda y los representantes de Provincias Unidas. Entonces eso es un factor importante. Provincias hundidas, dice. Hundidas, dice Miriam, que los carga. Así que bueno, ese es un elemento, pero más allá de esa cuestión, si vos querés, de cálculo electoral, creo que es para tener una oposición que vaya hasta el final, ¿no? Contra este gobierno, que se sepa que no se va a vender, se sepan de qué lado vamos a estar, para meter una agenda que no es la que meten los partidos mayoritarios, y me parece que eso es muy importante, ¿no? Es un poco un balance de lo hecho bajo Milei, y perspectiva de lo que se viene con Milei, ¿no? Que se viene este intento de redoblar el ataque con reforma laboral, previsional. Bueno, dice que van a tirar ahora el 15 de diciembre una nueva ley bases. Tremendo. Entonces, ahí creo que va a ser muy importante que estemos para articular también calle y parlamento, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer todo el tiempo. Así que bueno, espero que el 26 nos den el apoyo. Bueno, las encuestas nos dan más o menos bien en Cava, con Miriam con un buen resultado. ¿Y en provincia? Y en provincia también, Nico, o sea, ahí tenemos que pasar un piso de 408.000 votos. Para el 3% del padrón. Si cuando más gente vota, mejor. Es mejor para nosotros, sí. Claro. Creo que lo vamos a pasar, así que bueno, creo que vamos a mantener y quizá ampliar un poco la bancada. Si Miriam crece un poquito, entra el segundo también. Que es Solano, ¿no? Que es Gabriel Solano, y Nico también va a estar cerca de que entre Romina del Pla. Sería espectacular. Si entramos, sí, 2 diputados por Cava, 2 por PBA, sería un muy buen resultado nuestro y bueno, un elemento político. ¿Y en Jujuy cómo está la cosa con Alejandro Ale tiene que pelear, es complicado porque hay más listas de lo que estaba la otra vez que le entró. La Libertad Avanza ahora tiene un candidato. Pasa el segundo, la Libertad Avanza probablemente gane el radicalismo, la Libertad Avanza, y estaremos peleando con el peronismo el tercero. Ahí como son 3 diputados, tenés que salir tercero y que no te duplique el primero. Claro. No es tan fácil, pero bueno, la está peleando Ale. Veremos si llegamos y da el batacazo de vuelta. Yo creo que es importante que digamos que podamos tener una buena elección, que es un buen mensaje contra Milei, contra tanta derecha, como decían ahí, un poco de izquierda, viene bien. Y más allá de la elección, para preparar, ver si podemos construir una fuerza política que dé una salida distinta a esto, ¿no? Para no seguir repitiendo, ¿no? Siempre más de lo mismo, claro. Que este ciclo que ya lo venimos viendo, ¿no? Estuvo el kirchnerismo, después vino Macri, después vino Alberto contra Macri, Milei, y bueno, decepción tras decepción. Ver si podemos hacer algo que, obvio, no es fácil. Nunca nosotros decimos que es un camino de rosa lo que proponemos. Es un camino de lucha, pero un camino de poder torcer el rumbo
desastroso que tenemos para las grandes mayorías populares. Si pienso en la clase dominante, el rumbo no es desastroso, es un buen rumbo para ellos, que se han llenado de guita en este tiempo, han especulado y se llevaron cualquier cantidad de plata los amigos de Caputo, pero bueno, a costa nuestra. Mirá que el otro día que estábamos hablando un poco de las coimas del Andis, los Kovalipker, ¿no? Los de la droguería suizo-argentina, viste que viven más. Que le financiaron el show a Milei. Le financiaron el show a Milei, sí, el padre. ¿Algún comentario el musicalmente? No, estarán en la historia del rock. Sí, ¿no? Creo que sin duda. Y los Kovalipker tienen 20 autos Porsche, pobrecitos, en su exclusivo barrio de la isla, en el exclusivo Nordelta. 10 blancos y 10 negros, ¿no? Pobre gente, ¿no? Pobre gente que hay que coimear a costa de la discapacidad, ¿no? La coima con los Kovalipker da mucha bronca, ¿no? Todas esas cosas. Sí, indigna realmente, ¿no? Sin duda. ¿Algún comentario más? ¿Comentario, Norby? No. Suficiente ilustración, digamos. Yo 80-81 iba a recitales ya, así que si escuché la última parte de la conferencia de él, cuando voy a decir como participantes y cómo veía las cosas. Te espero, sí, el 6 de noviembre. Aparte en el Congreso, cerca del Congreso. Un momento importante fue el recital ese famoso que hicieron para la presentación de bicicletas, Serú Girán en la Rural, el 30. No, yo lo vi en obras. Bueno, el 30 hicieron uno que era gratis. Yo era chico, me acuerdo, me llegó mi prima, porque tenía 14, 15 años, y la represión a la salida fue feroz, o sea, estaba toda la policía montada, y después de eso vino como un intento de deshielo justamente por parte de Viola, ¿no? Creo que Viola asume en marzo del 81, y ahí los rockeros van al pie. Algunos dicen, bueno, el rock se volvió pragmático, otros decimos, bueno, por lo menos fue ingenuo, para no ponerse todavía más duro. Pero, quiero decir, o sea, hay un par de conexiones, salvando las distancias, entre cómo funcionó, digamos, el rock más que conexiones, te diría que contraste fuerte, cómo funcionó el underground checoslovaco, digamos, bajo la normalización de Husak, y un poco, bueno, ver qué pasó con el rock argentino acá, digamos, bajo condiciones que eran totalitarias en otro sentido. Es más, te diría, probablemente era, sin ánimo de defender ni por asomo lo de Husak, pero digamos, creo que, bueno, la dictadura argentina era mucho peor. En un punto, digamos, bueno, ya estamos hablando de tortura, desapariciones, digamos, apropiamiento de bebés, o sea, es una cosa abominable por donde se la mire. O sea, eso hace que, bueno, la normalización de la que se quejaban los checos quedara casi chiquita comparado con lo que se vivió acá. Pero bueno, eso es para otra discusión. Seguro. Acá me pregunta, ¿por qué vos sos de hincha de Newell's, no es verdad? Fanático. Y vos naciste en Buenos Aires, ¿cómo es la historia? A ver, contanos porque acá me están preguntando. No, mi viejo era rosarino, era porque falleció, y bueno, me hizo Newell's de chiquito, desde que tengo 3 años voy a la cancha y tengo vivencias de cuando nos ganó Central el 71 con el gol de Aldo Pedro Poy, la semifinal. Que todavía lo festejan todavía. El famoso cuento de Fontana Rosa que está ahí, y después la vendetta, 1974, mes de junio, en tu cara y en tu cancha, perdíamos 2-0, le empatamos 2-2 con un golazo de Mario Nicasio Sanabria de 40 metros al ángulo, y salimos campeones, y se transformó la cancha Central en una batalla campal, porque no querían que demos la vuelta. Entonces entraron los hinchas Central, entró los de Newell's y fue una batalla campal. Me acuerdo de esos dos partidos, los vi en la cancha, ¿no? La derrota y la victoria, y tengo las vivencias, obvio, de esos resultados. ¿Y ahora te vas a Rosario a veces a ver un partido? Sí. A veces voy a los clásicos, sobre todo, cuando puedo. Desde que no hay visitantes, lamentablemente, si no hay visitante voy. Algunos me he colado. Claro, acá sí, como neutral, supuestamente. Sí, o equipos más o menos no muy enemigos de la barra de Newell's, y me cuelo para ver algún partido, pero sí, me gusta ir a la cancha de Newell's. Fui el Copa Argentina, el último que fui a ver con Kimberley acá en cancha de Platense. Sí. Amargo 0-0 que ganamos por penales, por suerte, si no me voy a ir mal, y ahora estamos mal.
Bueno, Boca tampoco, ¿no? Políticamente estamos mal. Acá se Bueno, nos ganaron 5-0, no, todo Sí, mal, todo es cierto, mal. sí, ¿no? Qué raro Todo ese mal. partido, ¿no? Sí, pero bueno, viste que siempre termina siendo la excepción que confirma la regla, ese es Claro. el problema. Debería cierto. ser al revés. Pero Pero bueno. di la vuelta en la cancha de Boca por penales. Ah, 9 de claro. julio del 91, el de Scoponi, ese estaba en Sí, tremendo. la popular. Hay 5.000 hinchas de Newell's que no te escuchabas porque rugía la bombonera y no te escuchabas al lado hasta que atajó el penal Scoponi y ahí nos escucharon a nosotros. Pero Sí, qué recuerdos, impresionantes, me acuerdo. Bueno, nos tenemos que ir. Se nos fue el programa, así que bueno, voten al frente de izquierda. sí, por supuesto. Domingo 26. Voten a los que no te van a traicionar y nunca gobernaron. Creo que le va a quedar una oportunidad, sin duda, al frente de izquierda. Bueno, Chipi, mucha suerte el fin de semana. Muchas gracias. A todos, a Miriam, a Alejandro, a Nico. Bueno, que salga todo bien.